Saludo a ustedes ahora formalmente, bienvenidos al programa número 21 de Desafío 2019, ya en la quinta temporada aquí en la pantalla de S5N. No nos vamos a dedicar a los radicales, nos vamos a dedicar a los peronistas, nos vamos a dedicar a los kirchneristas y nos vamos a dedicar a los nestoristas. Vamos a tener hoy un programa con algo de historia, pero con algo de historia que tiene estricta actualidad. Están como invitados y vamos a entrevistar enseguidita a Rafael Bielsa, a Daniel Filmus, a Ginés González García y a Carlos Tomada, que son 4 de los 10 ministros que asumieron con Alberto Fernández como jefe de gabinete el 25 de mayo de 2003, con Néstor Kirchner presidente. Enseguidita les voy a contar por qué decidimos invitarlos a ellos 4. Además, en el programa de hoy, Emanuel Álvarez Agis, en su habitual columna de Desafío Económico, nos va a contar que Argentina es un caso particular. Lo va a hacer con una extrema pedagogía, de una manera muy didáctica, que no se amolda ni a lo que pensaba Adam Smith, por citar economistas legendarios, ni tampoco se amolda a Argentina a las ideas que tenía John Maynard Keynes, ni mucho menos, para venir un poco más cerca, a las ideas neoliberales de Milton Friedman. Argentina es un caso muy especial, muy particular, y eso plantea un desafío: cómo llevar adelante un país que tiene cosas específicas que en la mayoría del resto del mundo no las tiene. Y hoy tenemos el segmento habitual de La Mirada Poderosa. La cronista villera hoy es María Claudia La Negra Albornoz, y ella nos va a presentar un informe sobre aborto. Y hay 3 razones para tratar el tema aborto hoy. El primero es porque sigue siendo un tema gravísimo. Bueno, lo tenemos acá a Ginés González García, que de esto sabe mucho y es uno de los que intentó hacer algo. Esa es una de las razones para hablar de aborto. La segunda es estrictamente electoral, porque sin duda alguna el tema aborto va a ser uno de los tópicos de campaña electoral. No les quepa ninguna duda que se les va a preguntar a cada uno de los candidatos que sean muy concretos en qué posición van a impulsar desde sus espacios. ¿Para qué? Para el tercer motivo por el cual hoy presentamos un informe sobre aborto. Mañana, para tener aborto seguro, legal y gratuito. Pero les dije, enseguidita les explico por qué tenemos a 4 ministros que asumieron con Alberto Fernández y Néstor Kirchner el 25 de mayo del año. Bueno, hay una razón obvia. Alberto Fernández dijo 100 veces que de los 12 años kirchneristas, los mejores fueron los primeros 4. Los años de Néstor, los años en los cuales él fue jefe de gabinete. Es cierto que se mantuvo durante unos meses más, a partir de la asunción de Cristina, hasta que fue prácticamente echado del gobierno después de el conflicto con el campo, la resolución 125. No solo Alberto Fernández dijo que ese fue el mejor de los 3 periodos. Habló, y de esto en las últimas semanas, desde que él es precandidato a presidente, se repitió hasta el hartazgo. Fue muy crítico de los otros 2 mandatos, los de Cristina, mucho más del tercero que del segundo. Y no solo Alberto. Hay un libro que ha ganado ahora algo de popularidad, escrito por uno de los economistas que conforman la agrupación Callao, el Grupo Callao. El grupo que hace 1 año y medio formó Alberto Fernández para crear grupos técnicos. Creo que ni él imaginaba la posibilidad de ser presidente. Ese libro se titula Los 3 kirchnerismos, lo escribió un economista que trabajó en su momento en el Banco Central, que se llama Matías Culfas, y es una evaluación muy similar a la de Alberto Fernández, en degradé.
de mayor a menor, de mejor a peor, empezando por Néstor y siguiendo por Cristina. Volviendo a el periodo de Néstor Kirchner, sin duda fue el periodo de más alto crecimiento. Fue un periodo donde Argentina tuvo los famosos superávit gemelos, excedente fiscal, excedente del sector externo. Néstor Kirchner formó una Corte Suprema muy prestigiosa. Néstor Kirchner llevó adelante anuló las leyes de obediencia debida y punto final, y en general llevó adelante una política de derechos humanos que durante mucho tiempo fue aplaudida muy mayoritariamente. Después empezaron los cuestionamientos, pero ya no durante su gobierno. Néstor Kirchner generó mucho empleo, Néstor Kirchner abrió muchas pymes. Ahora hay quien relativiza todos esos méritos, diciendo que Néstor Kirchner gobernó en un contexto internacional inédito, en un contexto internacional muy propicio, muy favorable. Recuerden ustedes que se hablaba del viento de cola. China estaba creciendo mucho más que antes, mucho más incluso que ahora. Nuestro principal producto de exportación y de ingreso de divisas, la soja, batía cada vez más precios récords, llegó en 2008 a $600, para que ustedes tengan una idea, ahora está orillando los 300, se había estado mucho más bajo antes. Néstor Kirchner, además, para algunos, desaprovechó ese contexto muy favorable para profundizar en reformas estructurales. Para otros no aprovechó lo suficiente el contexto que tenía. Ahora, volviendo a Alberto, que se ha convertido en una figura central. En el hipotético caso que él sea electo presidente, algo que las encuestas dan como muy probable, uno puede pensar en un regreso a los criterios, por supuesto que en un contexto muy distinto al del 2003. Pero a pensar el país, a pensar el gobierno, a pensar el ejercicio del poder como lo había hecho Néstor Kirchner, aplicando a la nueva realidad aquellos criterios, distintos a los que aplicó en parte también él, porque hasta su fallecimiento uno puede tomarse a licencia y decir que gobernaba Cristina, pero que al lado lo tenía a Néstor. Pero para esquematizar, Néstor tuvo un primer gobierno y Cristina tuvo los segundos dos. Bueno, esa va a ser una de las preguntas que le vamos a trasladar a los 4 ministros que integraron, 4 de los 10 que integraron el primer gabinete, el gabinete que tenía Alberto Fernández como jefe de ellos 4. Carlos Tomada, Rafael Bielsa, Daniel Filmus y Ginés González García. Por supuesto que faltan algunos ministros claves en ese gobierno. Falta Roberto Lavagna, falta Julio De Vido, falta Aníbal Fernández, pero creo que con ellos, por distintos motivos, no están presentes en esta mesa. Algunos, seguramente la mayoría de ustedes los imaginará, pero con ellos es más que suficiente como para tratar este tema y preguntarles si Alberto Fernández es en algún sentido el regreso del nestorismo. Bueno, los saludo a los 4, Rafael, Carlos, Daniel, Ginés, a los 4 gracias por venir. Supongo, estoy seguro que todos ustedes difieren con algo de lo que dije, o con todo lo que dije, así que lo primero es darle la oportunidad para responder, si es que quieren hacer alguna aclaración o plantear algún disenso. Acá tenemos el lujo de estar con Carlos, que estuvo los 12 años. Así es. Él puede hablar por todo el periodo. Y bueno, precisamente de eso se trata, ¿no? A mí me parece que es una lectura sesgada el hablar de compartimentar los periodos. Me parece, tal vez por ese rasgo que acaba de señalar Daniel, que hubo cierta puesta en común en los 12 años, una dirección que siempre fue la misma,
colocado, como alguna vez ha dicho Cristina, nunca fuimos neutrales desde el Estado, hubo una política muy activa de inclusión social. Fue marcado el efecto que tuvo el desendeudamiento y el alejamiento del Fondo Monetario Internacional. Fue lo que permitió después el desarrollo de las políticas, por ejemplo, la recuperación de las AFJP, la puesta en marcha de la asignación universal por hijo, la recuperación de la aerolínea de bandera. Tiene que ver con esas decisiones que se tomaron en el primer gobierno. Entonces yo creo que habría que moderar, digamos, creo que no son matices los que diferencian, porque... Ahora, no soy yo solamente. Acá lo importante del comentario es que es Alberto Fernández el que planteó esa diferenciación, esa división en tres sectores. Con la particularidad ahora, paradoja histórica, de que es Cristina quien lo elige como candidato. Pero por eso, yo estaba dando mi opinión, como Alberto da la suya, todos tenemos distintas opiniones, la podemos también tener distintas acá entre nosotros. Tenemos un 90% de coincidencias en un montón de temas, pero puede haber visiones parcialmente distintas, y es cierto que Alberto tuvo visiones distintas durante un periodo, pero me parece que lo valioso es precisamente lo que está pasando ahora, ¿no? Porque, digamos, la coincidencia, la convergencia entre los iguales, eso es fácil, no es ni siquiera convergencia. Lo interesante es la propuesta que nos propone, que hace Cristina y que nos propone, es el desafío de cómo podemos construir la unidad dentro de la diversidad. Lo planteó desde el 16 de abril de abril del 2016, cuando dijo que iba a hacer todo lo necesario para trabajar por la unidad del movimiento popular. Bueno, se vienen haciendo cosas. Esta tal vez es uno de los puntos más altos en el momento donde además ella estaba en mejor posición, ¿no? Antes de seguir, ¿alguno otro quiere plantear? No, a mí se me ocurrió mientras que vos hablabas, porque a diferencia de Carlos, yo tuve dos periodos. El primer periodo en el gabinete hasta el 2007 y después como senador 6 años. Y la verdad que quizás fui un privilegiado en ese sentido, que si uno mira los primeros años desde el Ejecutivo, se sacó al país de la peor crisis de la historia, de la peor crisis económica, de una situación social pavorosa, pero también me tocó el lujo de estar 6 años como senador, donde se votaron las grandes leyes que permitieron las transformaciones profundas que fue en el gobierno de Cristina. Lo tenés por un lado las leyes que nacionalizaron, desde YPF hasta los fondos jubilatorios, pasando por aerolíneas argentinas y absolutamente todos los aspectos que hacen al eje central de la economía, pero también es el periodo donde se ampliaron los derechos sociales como no habíamos visto hasta el momento, ¿no? Fertilización asistida, los miro a Ginés, uno de los fanáticos de esa ley, pero podés avanzar con matrimonio igualitario, identidad de género, derechos de niños y adolescentes. No sé, la verdad que uno puede decir que hubo un primer momento de salir de cuestiones estructurales que eran realmente complicadas y donde estaba la llave en la economía, y un segundo momento donde es pensar la Argentina del futuro y avanzar con leyes que fueron transformaciones históricas. Pensar para emplear un neologismo, un neonestorismo, ¿es descabellado, Rafael? Mira, lo primero que te quiero decir, tomando tus palabras, es que aquí no están Julio De Vido, que está encarcelado legalmente pero ilegítimamente. No está Aníbal Fernández y no está Roberto Labaña. Yo hubiera sido muy feliz si estuvieran los tres, porque conservo la amistad, el respeto y en la divergencia el trato permanente. Esta es la primera cuestión. La segunda, para no repetir frases y dejarlas pasar, frases con las que no coincido. Aquella bonanza del comienzo del gobierno de Néstor y esta hostilidad desde que el actual gobierno se hizo cargo de la administración general del país. Los vientos son buenos para el barco que sabe dónde quiere ir, porque yo también te diría que nunca un gobierno argentino encontró un país tan desendeudado con un mundo tan líquido y con tasas tan bajas. Ahora, obviamente, si vos te endeudás de una manera desenfrenada, volviendo del alcoholismo del endeudamiento, y abrís la cuenta de capital, naturalmente ese dinero está mal gastado. Entonces, a mí me parece que a Néstor le tocó una buena época,
en términos de lo que... Además, agreguemos, yo olvidaba decir, tuvo la, entre comillas, ventaja, voy a usar una palabra no del todo simpática, de que Duhalde, Lavagna y si se quiere también Remes, Lenikov, hicieron parte de lo que algunos denominan, ¿no?, el trabajo sucio. O sea, recibe Néstor un país con un tipo de cambio muy alto que le daba cierto margen de acción. Sí. ¿No? Yo termino con una cosita. Es verdad, y la historia se lo va a reconocer a Duhalde, y ojalá que nosotros se lo reconozcamos a Remes, porque fue un excelente y probo funcionario en el Ministerio de Economía, y realmente me tiraron tomates en Tokio, a mí me tiraron huevos en Roma, a mí me esperó Nicola Stark y la Task Force Argentina en Wall Street. Los acreedores. Todos siempre los acreedores. Entonces Néstor tuvo un coraje, una decisión, una deliberación. No estoy haciendo el elogio al amigo muerto, ¿no es cierto? Lo veo ahí con la herida en la frente que se produjo frente a... se llevó por delante... El fotógrafo. Sí, no, un cameraman. Y la herida que me conmueve naturalmente. No es eso, no es un responso. Lo que digo es que me parece que tenemos que poner las cosas en su conjunto. Creo que realmente yo vi una decisión, cuando trabajé con él, vi un don de mando, vi un sentido de propósito, vi nuestro gabinete. Yo no recuerdo, no sé si ustedes recuerdan, yo no recuerdo, fue un gabinete tan bien avenido. No recuerdo que nosotros tuviéramos reyertas de parroquia, caídas, trampas, esos macaneos propios de la corte. No teníamos tiempo tampoco. Bueno, está muy bien, pero está muy bien lo que vos decís. Efectivamente, no es para hacerlo a cualquier edad de la vida, es muy cierto. No, era nada más que esas reflexiones. Les propongo ahora hablar sobre el futuro, pero antes, a modo de, si quieren ustedes, regalo, hay un saludo para los cuatro. ¿Cómo les va? La verdad me hubiera gustado muchísimo poder estar allí, acompañándolos. Hoy se cumplen 16 años del día en que Néstor Kirchner asumió el gobierno y con él asumimos todos nosotros. A mí me tocó la tarea, a partir de ese día, de coordinar un gabinete que tenía muchísima gente buena, brillante, dedicada, trabajadora, y que entendía la lógica de trabajar en equipo. Allí estaba Ginés, ese ministro de Salud formidable, que no solamente resolvió muchísimos problemas que emanaban del hambre y que dañaban la salud de los argentinos, sino que sembró la primera semilla para tratar el problema de la reproducción sexual consciente y de tratar un problema tan serio como el aborto. Él fue el primero que lo planteó. Allí estaba Carlos Tomada, que tenía que volver a hacer trabajar a millones de argentinos que habían quedado desamparados. 1 de cada 4 argentinos no tenía trabajo. El 60% de los que trabajaban estaban en la informalidad. Esa fue tarea de Carlos. Allí estaba Daniel Filmus. El día que llegamos tuvo que ir a levantar 2 paros en San Juan y en Entre Ríos. Fueron con Néstor. Paros docentes que llevaban meses sin resolver. Y allí estaba Rafael, que tenía la difícil tarea de volver a reinsertar en el mundo a una Argentina que como consecuencia... Me encanta encontrarme con ellos, cada vez que puedo lo hago, porque rememoro 4 años formidables de mi vida, 4 años y medio en donde trabajamos juntos y en donde demostramos que se puede trabajar a conciencia y se puede revertir una situación tan catastrófica como la que heredamos. ¿Y saben por qué rescato mucho esos años? Porque los años que se vienen a partir de diciembre de este año, de 2015, van a ser muy parecidos a los años que vivimos entonces. La Argentina que Macri nos deja es una Argentina muy, pero muy parecida a la Argentina que heredamos allá en mayo del año 2003. Yo estoy seguro que vamos a poder trabajar juntos con Carlos, con Daniel, con Rafael, con Ginés, con muchos otros que en esos años nos acompañaron. Y estoy seguro que si nos dan la oportunidad, vamos a hacer las cosas bien, mucho mejor de lo que lo hicimos. El secreto no es volver, el secreto es volver y ser mejores. Ese es el desafío.
A la distancia los abrazo con el cariño que saben que siento por todos ustedes. Y a quienes nos miran, gracias por acompañarnos. Te cuento lo que me pasa a mí, ¿no? Yo venía del gobierno de Duhalde y la verdad que yo siempre he sido callejero y nunca dejé de serlo, pero... Salías con la bata. Sí, pero no, la bata no, con el casco. ¿Y la pero bata? sí, porque te decían que se llevaban ladrones, que se vayan todos. Me acuerdo las indignaciones que me daban a mí. Alguna vez salí corriendo del ministerio un domingo que estaba trabajando y salí por la calle corriendo en auto que me gritó eso. Pero ¿por qué te cuento todo esto? Porque el día que juramos con Néstor como ministro, yo esa noche salí con otra pareja y fuimos a un restaurante bastante conocido de aquí. Y cuando entramos me pasó una cosa increíble, porque entré y se paró uno, se paró otro, empezaron a aplaudir y se levantó todo el restaurante. Que no era mí, era la esperanza que significaba ese gobierno y ese momento de la Argentina. Y hoy me está pasando parecido. No es que se paran cuando entro a un restaurante y me aplauden, pero sí que veo la esperanza de nuevo, veo la gente que ve la luz al final, veo la gente que cambió totalmente en los últimos días, en el sentido de sentir que hay un camino, que hay una posibilidad, que hay esperanza para todos, y eso no es poco, ¿no? Una aclaración, un corte cuando estaba hablando de vos, Rafael, un problema técnico, no es que... Problema técnico estaba diciendo... ¿Cuando yo estaba hablando? No, cuando estaba hablando Alberto de vos, un problema ahí técnico. Ya que estamos y la idea es hablar sobre el futuro, prioridad de Argentina en materia internacional a partir de el 10 de diciembre en caso de que sea Alberto el presidente de la Nación. Mira, 2 o 3 cosas. La primera, que no todas las arenas que se dan en el mundo son para nosotros. Esto es lo primero que hay que decir. O sea, nosotros no podemos pretender jugar algunas ligas, sino que tenemos que trabajar mucho para conformar una liga local que pueda ser competitiva a nivel continental. O es integración o es intrascendencia. Uno puede darle vueltas, no darle vueltas. Se pueden decir pocas cosas del futuro. Una que se puede decir es que va a ser de los continentes, o de lo que parezcan continentes, mar de los 2 lados, etc. Entonces a mí me parece que ahí hay un gran trabajo. Ahora, Rafael, una cosa era ustedes con la principal potencia de la región, que es Brasil, con Lula presidente. Otra cosa, me imagino, para cualquiera, para Alberto, para Macri, si Eso gana, se llama la diplomacia, Marcelo. Eso es la diplomacia. La diplomacia no está para armonizar afinidades. La diplomacia está para encontrar puntos comunes en diferencias. Si no, ¿cuál es el trabajo? El trabajo es de convencido para convencidos. No, señor, se puede lograr perfectamente bien. Esto en primer lugar. En segundo lugar, a pesar de que se dice lo contrario, la política exterior siempre es la exteriorización de un gobierno. No podría ser de otra manera. No hay una política exterior de una manera y un gobierno de otra manera. La Argentina tiene que aprender a quedarse quieta. No por nada nosotros estamos acá. Y lo que dice Ginés, yo lo reconozco, yo lo veo en la calle. ¿Qué significa quedarse quieta? No entendí. No podemos andar de la cuarta al pértigo cambiando de posiciones sistemáticamente. Yo te voy a decir una cosa, no pido que lo compartan. La actitud argentina de formar parte del Grupo de Lima en el problema de Venezuela es vergonzosa. A nosotros nos ha dado una lección un país vecino, digno, que es Uruguay, y un país con trayectoria... Estás hablando del Grupo de Lima del en Grupo contra de Lima, del sí, gobierno de un grupo Maduro. que se instaura como mediador en un conflicto. En su primer pronunciamiento condena una de las 2 partes que están litigando. Porque si nosotros tenemos ejemplos históricos, lo de México y Uruguay reconoce la experiencia de Contadora. Contadora resolvió un problema muchísimo más grave. Resolvió 4 guerras civiles y se le presentaron 100.000 obstáculos. Entonces hay que recoger las mejores tradiciones de la argentinidad. Nosotros tenemos un problema de identidad nacional. ¿Quién se puede sentir orgulloso de formar parte de un rebaño? O, dicho de otra manera, ¿vos te crees que un poderoso respeta más a una oveja que a una persona que le dice, no, es hasta acá? No, a mí los ingleses me usurparon las Malvinas. Mataron a mis soldados, mataron a mis compatriotas. Eso hay que decirlo de esta manera, sentirlo, acompañarlo. Entonces, si no tenés esa pasión, si no sentís ese fuego, si la patria no es la tierra de tus padres y te da lo mismo vivir en Wisconsin que vivir en la República Argentina,
Bueno, estamos perdidos, por eso es lo que yo digo, quedarse quieta en un lugar, tomar una posición. En Uruguay se legalizó el cannabis, ¿verdad? Bueno, mirá, es un tema que da para hablar muchísimo, pero en el mundo nadie se horrorizó. Es un país serio en su política internacional. Carlos, está claro que la prioridad es conservar el empleo y aumentarlo. Pero puntualmente, ¿reforma laboral es en sí mismo una mala palabra en cualquier acepción? ¿O la Argentina gobernada? En la Argentina es mala palabra, porque siempre ha tenido la misma acepción. Nadie dice que todo es permanente y que no puede haber reformas. Ahora, cuando acá en la Argentina hablamos de reforma laboral, hablamos de pérdida de derechos y hablamos de desregulación. Eso es mala palabra, con eso no vamos a estar de acuerdo. Dicho esto, yo no puedo ser exégeta de Alberto. Pero me interesa tu opinión. Pero no, yo creo que él ha definido muy bien el tema de la prioridad, ¿no? Esta cosa de atender la emergencia, que es el problema de la deuda, a raíz de este endeudamiento irresponsable que han cometido, y por otro lado, en la cuestión del hambre y del trabajo. ¿Qué significa ocuparse del trabajo de manera urgente? Bueno, tenemos que trabajar muy duramente para transformar el empleo informal en trabajo formal. Lo más grave que ha hecho este gobierno, lo más grave, porque puede llegar a ser estructural si no hay un cambio en diciembre, es el crecimiento exponencial del trabajo precario, o sea, del trabajo sin derechos. Y esto es la incertidumbre, es la inseguridad en la vida cotidiana. Que añado una cosa, Carlos, las empresas que precarizan, las empresas de delivery o Uber, desacatan resoluciones del Poder Judicial. También. No obedecen. O sea, es como si fuesen estados libres asociados dentro de la República Argentina. ¿Qué es lo que dice Carlos? Esa precarización laboral queremos. Lo que pasa es que ese tema, que es bien interesante, que acaba de señalar Rafael, es uno de los aspectos que tenemos que atacar, que está vinculado con las nuevas tecnologías. ¿Quién dijo que las plataformas no tienen un empresario atrás? ¿Por qué esta cuestión de que son emprendedores que pueden pedalear a lo loco sin... ¿Sos consciente que sea Macri, sea Alberto, sea quien sea, teniendo Argentina una relación con el Fondo Monetario, que seguramente va a intentar ser, en el caso Alberto ya lo dijo, renegociada, el tema reforma laboral va a estar presente? Insisto, olvidémonos de la palabra con toda la carga negativa que la palabra tiene. Bueno. ¿Por dónde debería pasar un cambio en la política de empleo, si querés? Por buscar mecanismos que permitan transformar el empleo informal en formal. Por ejemplo, el trabajo de inspección fuertemente impregnado de nuevas tecnologías. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, hablemos de eso. Hoy se puede ejercitar un mejor control sobre las empresas en base a nueva tecnología. Se puede pensar en diseñar un sistema de seguridad social específicamente para la microempresa, de manera de alivianar esta supuesta carga de la que tanto se habla. Se pueden pensar muchas cosas. El tema es si vamos a pensar en contra de los trabajadores y en contra de los derechos de los trabajadores, o aprovechamos una reforma laboral para mejorar la posición débil en la cual hoy está el empleo en la Argentina. Daniel, educación. Alguien que compartió el gabinete con ustedes, Lavagna, se queja de que nadie le pregunta sobre educación. Dice que, él planteó, como la mayoría de los precandidatos, un preproyecto, plataforma, y entre otras cosas plantea que es necesario volver a que la educación sea a nivel nacional, desfederalizar. O sea, Menem lo que hizo es, entregó la facultad de la educación a las provincias. Lavagna dice que hay que revertir eso. ¿Lo compartís? ¿Y compartís esta queja
de Lavagna que nadie le pregunta sobre educación? No, primero una aclaración, porque están pasando detrás nuestro la filmación del momento en que juramos. No es que estamos más viejos, sino que en esa época no se usaba teñir de blanco el pelo. Esa es la única diferencia. Está muy bueno. Como ahora que está de moda. Claro. Como todos sabemos. Segunda cuestión, no respecto de la administración de la educación. Lo que hizo el gobierno de Macri fue desentenderse de la educación. Primero la paritaria nacional desapareció la política educativa nacional y cada provincia está librada a su propia suerte. Si yo tengo que decir cuál es el tema para el futuro, te diría que el tema es la calidad. Nosotros hemos resuelto, a partir de la Ley de Educación Nacional, financiamiento educativo, las primeras leyes que se adoptaron, el tema de la cantidad. Hay muchas más universidades, mucho más terminan el secundario, ya 2 de cada 3 terminan el secundario. Hemos casi universalizado la sala de 4 y estamos por la sala de 3. Se creció el número, pero los chicos no aprenden lo que la escuela promete enseñarles. Entonces yo creo que si hay una nueva etapa a partir de diciembre, tiene que ser la etapa de la calidad, donde realmente esos conocimientos signifiquen las capacidades de los chicos de integrarse a la sociedad y transformarla. Y te voy a decir media palabra, porque en aquel momento educación era conciencia y tecnología, ya lo dijo Alberto en reiteradas ocasiones, uno de los temas centrales es cambiar el modelo de competitividad, la competitividad espuria que hay hoy por baja de salario, por precarización, por destruir el medio ambiente, por una competitividad genuina, basada en la capacidad de innovación y la capacidad de agregar valor por el trabajo de nuestra gente. Entonces educación y ciencia y tecnología van a ocupar seguramente lugares centrales. Estoy de acuerdo con Lavagna en el sentido de que no está en la opinión pública un debate como debiera ser, porque son los temas de mediano y largo plazo, y también en el sentido de que... aparece cuando hay un paro, después no se habla más de educación. Exactamente. Te voy a decir una cosa, Marcelo, lo que dice Daniel no tiene necesariamente que ver con un país rico o un país pobre. Vietnam tiene la tercera parte del ingreso per cápita nuestra. Nosotros tenemos $12.000, por supuesto, mal distribuido, pero $12.000 de ingreso per cápita. Vietnam tiene $4.000. Sin embargo, los chicos ganan los premios PISA de matemática y tanto los ganan, que es un case study, se estudia en el mundo el caso de Vietnam. ¿Por qué? Porque es un propósito nacional. Yo creo que si tuviera que fijar un propósito nacional, es que en la Argentina todo el excedente vaya a formación de recursos para agregar valor a lo que la naturaleza nos ofrece a nosotros. El porcentaje de tecnología de un grano de maíz en Canadá es 5 veces el porcentaje de tecnología que tiene un grano de maíz nuestro. Mirá si podemos crecer, pero hay que invertir correctamente los recursos. Por eso te digo, este endeudamiento de Macri, que es un endeudamiento donde tener una computadora es lo mismo que tener un asado y no tener parrilla, ese tipo de comparaciones, digamos, barriobajeras, la verdad que me parece una tontería. Macri dijo hoy, inaugurando una obra pública, la verdad, de lo mejorcito que se ha hecho en obra pública, supongo que coincidirán con eso, el Paseo del Bajo. En un momento se agachó, seguramente lo habrán visto, tocó el asfalto, dijo, esto es real, esto no es relato. Pareciera como que ahí se está insinuando un eslogan de campaña, contrastando con el relato de la obra pública, contrastando con la corrupción que más o menos se podrá discutir, pero que en alguna medida hubo en el gobierno de ustedes. ¿Lo consideran un eslogan competitivo? No, va a ser Yo seguro. solamente quiero decir que hay que consultar, porque Chequeado hizo la evaluación del tema de las cloacas. Y fue una vergüenza, porque realmente... No, lo mostramos acá. Entonces, realmente si hay un relato es el de Macri, que no hicieron absolutamente nada. Por más que el Paseo del Bajo esté ahí, si uno mira alrededor del Paseo del Bajo va a haber un montón de gente durmiendo en la calle, porque el drama que estamos viviendo es que la pobreza cruzó la avenida Rivadavia, se duplicó la indigencia y se más que duplicó la pobreza en esta ciudad, ¿no? Sí, y lo tema. complementario a lo que Además dice... es un autonegocio, porque todos sabemos, 650 millones de dólares. No digo yo, dicen 2 editoriales de la Nación que fue absolutamente cara, que debía haber tenido otro trayecto, que no debía ser un trayecto como este, que entre otras cosas tiene 7 kilómetros sin acceso, si hay un accidente no se sabe qué se hace, y que además fue mucho más caro porque hubo que hacerlo para abajo, donde hay agua de 2 lados, o sea, contener la primera mapa, una serie de cosas. Era mucho más barato, era mucho menos complicado, porque hace 3 años y medio
que esa zona es una zona imposible, donde se han arruinado muchísimos negocios gastronómicos porque no hay acceso, y por supuesto el principal ejecutor fue Calcaterra, o sea, Macri. Y Con lo no cual, le dejaría de comentar a ese mozo que hizo la comparación de que esto se toca, lo siguiente: una visión, digamos, ciega del país es no hacerse cargo del problema de ordenamiento territorial que tiene Argentina. 650 millones de dólares gastados en ese hermoso paseo es para París, no es para Buenos Aires, porque está Córdoba, porque está La Rioja, porque está San Juan, porque está el sur, porque está la Patagonia. Además, ¿cuál es la opción de Macri, ya que tocaba el pavimento? ¿Es pavimento o hambre? Porque esa es la opción que él nos da. Celebra el pavimento, ¿y qué hacemos con el hambre? Hambre. Marcelo, en la Argentina hay miles de chicos que hoy tienen hambre. Y estamos tratando de ser prudentes para llegar, ¿no? Para que haya elecciones, para que haya cambio de gobierno. Hay hambre hoy en Argentina. Por último, más allá de las especialidades, ustedes son los 4 hombres de la política que en su momento habrán disputado, discutido cómo se conforman las listas, quién es el candidato, quién es el mejor. Los invito a ver la siguiente foto y después les hago una pregunta. Esta foto la tuiteó Cristina hoy. Es del acto del fin de semana en Merlo. Ahí se los ve a Axel, a ella, a Alberto, y a la intendenta de La Matanza, Verónica Magario. Con un texto que yo de acá, debo ser absolutamente sincero, no alcanzo a leer, pero es elogioso hacia ellos dos. Ahí está Cristina, las 10 fotos que más nos gustaron de Merlo. La gente, Sofía emocionada, Axel recién llegado de Mendoza y donde fue a acompañar a nuestra Anabel y Verónica Magario, intendenta de La Matanza. Bueno, y después empiezan los comentarios. Esto fue interpretado, no hay que ser demasiado perspicaz, como la presentación de una posible fórmula para la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Axel, todo indicaría que, al menos todo indicaría, las encuestas estaría indicando que el ordenamiento sería Axel Kicillof, Verónica Magario. ¿Les gusta? Me encanta, a mí la verdad que me parece que tiene una excelente fórmula. Los dos, los conozco a los dos. Axel es mi compañero de bancada en este momento, sienta justo a mi derecha y hablamos todo el tiempo. Me parece, aparte por la gestión que hizo, un tipo con capacidad de gestión, con pujanza, con juventud, y Verónica tiene el conocimiento territorial de haber conducido La Matanza, así que me parece esa fórmula realmente excelente. No puede generar... Yo voy a hacer un comentario peronista, muy peronista. Sí. Si los minigobernadores del conurbano están tranquilos, yo estoy tranquilo. Esa era la pregunta que quería hacer. Bueno, Por eso te leí la mente. Yo le contesto a Rafael. Yo creo que ese requisito se da sobre todo y en tanto y en cuanto Axel es quien hoy mejor mide y quien puede garantizar junto con la fórmula presidencial que los intendentes también hagan lo suyo y aporten a una buena campaña y a un buen resultado electoral. ¿Piensan que esto puede abrir es complementario lo que decís, sí, sí. No excluyente lo que yo dije. Lo supeditas a cuál sea la reacción de lo que llamás minigobernadores del conurbano. Sí, lo estoy parafraseando al Turco Asís. No, Marcelo, la cosa es así, el peronismo es movimentista. Y los que somos peronistas somos movimentistas. No nos gustan las cuestiones elitistas, quizás un poco las protestas, los berrinches que hablamos al principio, el primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, y la injusticia que eso conlleva, nos permita pensar que el peronismo es movimentista. Entonces a mí me gusta que los compañeros estén contentos. Necesito que estén contentos. Lo nuestro es en multitud. Esto que estoy diciendo se puede frivolizar, pero la gente se burla hasta del Holocausto. Entonces, no me importa que se burlen, porque enseguida aparecen los posteos descalificándote. Mirá, nosotros somos movimentistas, nos gustan las cosas en olor popular, nos gusta el calor de la gente, nos gusta que la gente esté bien, que no tenga que pedir permiso para ser feliz. Eso somos nosotros. Entonces, a mí me gustaría que esta fórmula, o la que fuere,
o la que fuere, la fórmula me gusta, me encanta, pero ganarse un panegírico. Me gustaría que llevara paz a los minigobernadores. Ginés, Daniel, Carlos y Rafael, gracias a los cuatro. No, muchas gracias a vos, Marcelo. Vamos a una breve interrupción con una barridita y les dije al principio, el desafío de Manuel Álvarez Agis hoy es mostrarnos que Argentina es un país que no se amolda ni siquiera a economistas que son de la simpatía del propio Emanuel. Muy buenas noches, Emanuel Álvarez Agis, pero antes que nada, exhibí la remera. Homero by Warhol, podríamos decir. Homero by Warhol. Muy bien, está bien, nivel. Lo que se puede. Bueno, Argentina como país peculiar, ¿no? Eso es un poco... El desafío de hoy es múltiple porque vamos a recorrer probablemente del siglo XVIII a la actualidad para entender más o menos cómo funciona la economía argentina y fundamentalmente cuál es la contradicción que estamos enfrentando. Te voy a llevar hasta el padre de la economía, en la primera placa, hasta Adam Smith, pensador del siglo XVIII, sabrás, ¿no? Siglo XVIII, el iluminismo el mundo se empieza a regir por la razón en vez de por la religión, y Adam Smith inventa un concepto por el cual es recordado, muy importante. Te voy a dar una pista del concepto, es este. ¿Sabes cuál es? No recuerdo la historia de los alfileres, no. La mano invisible. Ah, claro. Perfecto. Entonces, vamos a ver qué dice Smith. Lento, estuve muy lento. No sé si seguir. Estuve muy lento. Tremendo. Estuve muy lento. Vamos a ver qué dice Smith sobre la mano invisible. El único pasaje en toda la obra de Smith donde Smith menciona la mano invisible como defensa al concepto de libre mercado. O sea, cuando uno dice, ¿por qué hay que dejar el libre mercado? Porque lejos de ser una anarquía, en realidad hay como una especie de mano invisible que ordena todo. Fíjate qué dice Smith sobre la mano invisible. El productor es guiado por una mano invisible que lo conduce hacia un resultado que no formaba parte de sus intenciones. Y no siempre es este resultado el peor para una sociedad. Esta frase casi nunca se repite, porque fíjate que el padre de la economía, al defender el libre mercado y al establecer la metáfora de la mano invisible, dice, ojo que esto no es que es lo mejor del mundo, no siempre no es el peor resultado. O sea, pero este debate, Estado versus mercado, tuvo muchas facetas a lo largo de la historia del pensamiento económico. Y en general en Argentina, cuando uno discute, ¿qué discute? Bueno, es el Estado, es el mercado, es el mercado, es el Estado. Veamos en la siguiente placa cómo fue avanzando este debate, pero primero déjame contextualizarte cómo uno piensa que funciona la economía cuando la economía ya está funcionando en un circuito bastante sencillo. Fíjate, tenemos sobre la izquierda de la pantalla un trabajador, sobre la derecha de la pantalla una industria. En general, ¿cómo funciona la economía? La industria contrata al trabajador, el trabajador con su salario una parte consume los propios productos que genera esa industria. Si le sobra, ahorra. Si le sobra, ahorra, y la industria, cuando quiere aumentar su nivel de producción, ¿qué hace? Pide un crédito al banco. Si el banco está más o menos calzado con los ahorros del trabajador, el sistema funciona armoniosamente. ¿Qué discutimos? Virtuoso. Exacto. ¿Qué discutimos los economistas? Básicamente, esta rueda, ¿dónde arranca? Se podría decir que el pensamiento tradicional piensa que la rueda arranca con el trabajador, y el pensamiento más alternativo piensa que la rueda arranca o bien con la industria o bien con los bancos. Pero ni siquiera quiero discutir eso en esta parte. Vamos a plantear el principal debate. ¿Es el Estado o es el mercado? En línea con lo que decía Smith. Déjame citarte otro pensador más en la próxima placa. Ya avanzamos hasta Keynes. Para resumir qué decía Keynes, una frase que dice Keynes en una radio. ¿Una radio? Sí, Keynes se ve que tenía algún... mediático. Sí, digamos, algún Durán Barba que le decía, che, mejor anda a la radio y explica más fácil ese libro que publicaste. Bueno, escribió mucho, ¿no? En diarios y revistas. Era un columnista de diarios muy conocidos, y Keynes dice básicamente, cada vez que usted ahorra 1.000 pesos, deja a alguien sin trabajo. O sea, el ahorro no siempre es virtuoso. Exacto. Metamos a Keynes en la rueda esa de la economía, en la próxima placa, y veamos cómo funcionaría la economía según el principal defensor del Estado, de la intervención del Estado en la economía. Pensemos que, bueno, está digamos, este es el alcalde Diamante, pero supongamos que el alcalde Diamante llega a presidente, salgamos rápido de acá,
y que el alcalde Diamante decide inyectar dinero en la economía. Sí. Digamos, ¿qué dice Keynes? Bueno, si el presidente inyecta dinero en la economía, en realidad va a multiplicar el trabajo. Fíjate que los trabajadores en vez de 1 se transformaron en 4. Entonces van a consumir más, la industria va a producir más, los ahorros se van a multiplicar y la inversión se va a apalancar porque los bancos además van a querer fomentar, van a querer financiar esa industria que está apalancada por un mayor consumo. El Estado dinamiza. Exacto. Mueve la rueda. Exacto. Esto fue básicamente la política económica que rigió entre mediados de los 30 y casi principios de los 70. Ahora, en un contexto de una economía en recesión, donde necesitabas que Exacto. alguien ponga la rueda. La llamada edad dorada del capitalismo es básicamente esta lógica de funcionamiento, entre mediados de los 30 y finales de los 70. ¿Quién aparece en escena? Vamos a la próxima. El padre del libre mercado moderno, que es básicamente este señor, Milton Friedman, que tiene una frase muy famosa que decía: si usted pone el Estado Nacional a cargo del desierto del Sahara, en 5 años falta arena. Digamos. Contundente. Contundente. Pasó Milei y dice que se zarpa de liberal. Digamos, metamos a Friedman ahora en esa rueda, a ver qué nos diría del mismo ejercicio. Está el alcalde Diamante, tira plata dentro de la economía y ¿qué dice Friedman? Como el alcalde Diamante interrumpe el libre funcionamiento del mercado, en vez de generar más actividad, fíjate que hay un solo trabajador, en realidad lo que va a hacer es subir el precio, generar inflación. En la visión de Friedman, el Estado sería el principal promotor de la... Básicamente la teoría económica estuvo discutiendo esto, poner al Estado a trabajar, así la economía arranca, versus no pongas al Estado a intervenir en la economía porque va a generar inflación. Una vez un premio Nobel le preguntaron cuánto tipo de economía existían y dijo 4. Países desarrollados, países subdesarrollados, Japón y Argentina. O sea, Kuznets. Sí, dando digamos, un parámetro de cuán particular es la economía argentina. En la última placa vamos a ver cuál es el problema de esta rueda en la economía argentina. O sea que no encaja en ninguno de los otros 3. Encaja, pero con sus particularidades. Imagínate que el alcalde Diamante llega a presidente, mete plata en la economía, multiplica el trabajo, Ajá. los trabajadores consumen más, la industria produce más productos, pero ¿qué le pasa a la industria por el costado derecho de la pantalla? Necesita dólares para producir. E incluso, si lo complejizamos un poquito más, esos trabajadores que están acostumbrados a trabajar en Argentina, parte de su ahorro, en vez de venir a los bancos, podría ir a esos mismos dólares. Al colchón, a la caja de seguridad. Exacto. Entonces, fíjate la paradoja. Si este presidente quisiera generarle trabajo a esos 4 trabajadores, no solo tendría que estar seguro que esos 4 trabajadores existieran, que la industria tuviera capacidad ociosa para abastecer el consumo de esos 4 trabajadores, sino que además tendría que estar seguro de que tenés los dólares para abastecer a esos 4 trabajadores. Y ese es el gran desafío. ¿Cómo hacer Este es el gran desafío. No alcanza con discutir monetarismo o keynesianismo en la economía argentina, porque el principal problema de la economía argentina es que probablemente el límite que nos pone los dólares está más abajo que las necesidades de la economía para generar empleo para esos 4 trabajadores. Profesores de secundario, profesores de universidad, incluso de cursos básicos, si quieren utilizarlo, seguramente a partir de mañana en YouTube podrá ser material de enseñanza. Bueno, el libro. Tengo libro, particularmente en este contexto muy interesante, Monetarismo y Liberalización en la Economía Chilena, Edwards y Edwards, un libro muy viejo. ¿Y me dejas mandar un saludo? Sí, claro. A Enrique, de la librería de Merlo, que muchos de los libros que recomendamos acá los pueden encontrar ahí, y la otra vez nos mandó un mensaje agradeciendo que estamos contribuyendo a reactivar mínimamente la industria del libro. Gracias, Emanuel. Vamos brevemente a un corte y cuando volvamos, la mirada poderosa, ¿sobre qué? Con un informe sobre aborto.